idea es un poco, y cuando pensábamos con Patricia el programa y la base de esta mesa, es cómo ver algo que la mayoría de los actores lo están viendo como un proceso estanco, en algo dinámico, y, valga la redundancia, como ese proceso nos puede ayudar para mejorar la calidad. Cómo podemos tener esta oportunidad, y siempre había un proverbio que dice que las crisis son, digamos, oportunidades, y bueno, ahora esto es una crisis porque tenemos nosotros como industria productora de tecnología tenemos que adecuarnos, las obras sociales y las empresas prestadoras de servicios se tienen que adecuar para poder llevar a cabo este tipo de procesos, y tienen sus dudas si les van a reembolsar los dispositivos o no. La obra social tiene dudas si después el sistema de recupero les va a reembolsar si no cumplen con la trazabilidad, pero no nos estamos poniendo como el eje en que esto es un pilar fundamental para mejorar la seguridad en todos nuestros pacientes. Entonces la idea es hablar un poco sobre cómo mejorar un proceso en base a la trazabilidad, y traje algunas experiencias, sobre todo en Estados Unidos y en la Unión Europea, de por qué se ha empezado a identificar y a trazar las prótesis que se han colocado. Bueno, estos son mis conflictos de intereses. Yo, aparte de ser médico, trabajo haciendo economía de la salud, y justamente acá vamos a ver un poco de los costos de la no calidad en sí. Entonces la primera parte, y Gabriela la verdad me ha llenado mucho el camino, así como Patricia en la introducción, es ver qué se entiende como proceso. Sí, y la verdad que un proceso es un método que está diseñado para generar un resultado, que este puede ser específico. Y imagínense los que todavía son médicos asistenciales, un proceso para asistir a un paciente en la unidad de cuidados intensivos, o un proceso en enfermería, lo que se llama el proceso de atención de enfermería. Gabriel, como hoy detallaba, el proceso de abastecimiento en farmacia y la dispensación y la administración de una determinada droga. Los procesos que nosotros tenemos como industrias productoras de tecnología, ¿sí? que los han mostrado mis colegas a lo largo de la mañana. Es decir, que son una serie de actividades que se desarrollan para tener un fin definido, ¿sí? Entonces yo acá hago una pregunta: ¿cuál es el fin de la trazabilidad de dispositivos médicos? Conocer el destino exacto del dispositivo, conocer el camino. Gabriela dice conocer el camino. Garantizar la calidad de lo que se va a enfrentar. Seguridad del paciente. Seguridad para el afiliado del paciente. Legitimidad del producto. Legitimidad del producto, seguridad del paciente, son todas cosas muy acertadas. Ahora yo me pregunto, ¿todas las tenemos internalizadas o vemos la trazabilidad como una barrera para nuestro quehacer diario? Porque acá parecemos todos alineados, estamos viendo que estamos hablando hacia algo que es la seguridad del paciente. El punto es, ¿qué pasa si, y me pongo en el rol del auditor de autorizaciones o de la asociación de profesionales, cuando les dicen usted se tiene que registrar? Lo primero que, ¿qué van a hacer? Van a decir una serie de palabrotas y se van a acordar de la madre, de todos los de la ANMAT, porque parece, digamos, una barrera que le estás haciendo. Parece una barrera que estás imponiendo para poder llevar a cabo tu fin, que es colocar una prótesis, ¿sí? Mismo, imagínense sus actividades en quirófano, la gente por ejemplo, de los centros quirúrgicos, que van a tener que recaer esta actividad de trazar el objetivo final, el personal administrativo muchas veces, porque el médico no, a pesar de que es el usuario final, digamos, el que termina el proceso implantándolo en un paciente, muchas veces eso va a recaer en una tarea administrativa. Entonces estamos viendo lo primero como una barrera, ¿sí? Estamos viendo como que esto es una barrera para llevar a cabo nuestro fin, pero no, es todo lo contrario, es una importante posibilidad para poder mejorar cómo estamos atendiendo a nuestros pacientes y sobre todo cómo hacemos nuestros procesos, tanto desde la industria productora de tecnología como desde las instituciones financiadoras, como desde las instituciones que prestan el servicio al cuidado de los pacientes. Y sobre todo estos, los últimos son los que están más
enfocados en esto, en este proceso de lo que es la calidad y la seguridad del paciente. Y todavía hay mucho camino con recorrer, y eso el grupo de Patricia es pionero en educar al financiador en cuanto a la calidad y la seguridad, y sobre todo también nosotros como industria, por qué tenemos que brindar herramientas con nuestros dispositivos o con nuestros productos para poder ayudar a todo el resto de la cadena, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere tratar de mejorar un proceso para hacer algún tipo de mejora en la calidad, en todo el proceso general de calidad que estemos llevando, primero vamos a identificar grupos de problemas, ¿sí? Que son muchos, Gabriela nos ha identificado y Fernando también a través de lo que él habló de tecnovigilancia, y estos problemas que pueden ser perjudiciales para la atención médica o para el paciente muchas veces, y que estos problemas deben ser resueltos. Y por otro lado tenemos un grupo de personas que tienen que estar de acuerdo para poder resolver estos problemas, ¿sí? O sea, esto es un trabajo en equipo muchas veces, ¿sí? Que lo inicia la ANMAT y que todos nosotros como actores en el proceso de trazabilidad los tenemos que seguir. Porque si vamos poniendo trabas, no avanzan ni ellos ni avanzamos nosotros, ¿sí? Es tal como hoy Luis lo decía, si uno quiere, el ANMAT está abierto y está permeable a recibir sugerencias. Ahora sí vamos y decimos, esto no sirve, que es lo primero que nosotros que sale muchas veces por este temor, esta resistencia que hay al cambio. Muchas veces lo que se nos hace, en vez de abrir una puerta para poder mejorar todo este sistema, es cerrarla. Entonces, cuando uno habla de calidad, justamente fíjense que en el centro nosotros podemos ver que cómo la podemos mejorar, ya sea optimizando los procesos. Estos procesos óptimos pueden generar mejores resultados. Obviamente estos dos me van a llevar a optimizar los costos y sobre todo el usuario final, que es que el paciente esté satisfecho, ¿sí? Acá todos nos tenemos que enfocar en el usuario final, que es nuestro paciente. La trazabilidad está sobre todo enfocada en esto, en el paciente, en saber qué se le colocó al paciente, en saber qué droga se administró al paciente y cuáles fueron todos esos pasos que se siguieron para asegurar que determinado dispositivo se haya colocado en el paciente. Imagínense en cualquiera de nosotros, ¿sí? Y sobre todo pongámonos en lugar profesionales de la salud, si llegáramos a tener la necesidad de que se nos tenga que implantar algún dispositivo médico o recibir alguna medicación trazable, seguramente quisiéramos la mejor, ¿sí? O quisiéramos el tratamiento más adecuado, ¿sí? Esto nos tenemos también que preguntar qué les pasa a nuestros pacientes. Entonces, cuando uno empieza a ver las diferencias entre dispositivos y medicamentos, y no me voy a detener porque muchas fueron abordadas en la presentación anterior, pero fíjense en que cuando uno evalúa una tecnología, ¿sí? Y los dispositivos, la principal característica que tiene es que estos dispositivos tienden a ser modificados constantemente. Y partes por el reporte, los recall que se llaman de los usuarios de ellos y que le determinan a la industria nuevas adaptaciones, modificaciones, un dispositivo que no funciona correctamente, una bomba de infusión que suene todo el tiempo y que lo más probable es que la enfermera, y acá me sale el terapista que fui en algún momento, la apague, o las alarmas de los ventiladores mecánicos. O sea, eso suele pasar y hay pacientes que terminan desadaptados del ventilador y el médico no se da cuenta porque la alarma sonaba por otras cosas, y es como el cuento del lobo, cuando viene el lobo nadie cree. Bueno, es así y ha pasado, ¿sí? Otra de las características es que muchas veces los dispositivos se estudian después del uso. Los fármacos, si ustedes leen, está la eficacia y la seguridad de tal droga para el tratamiento de la uña encarnada. En cambio, en el dispositivo médico generalmente existe muy poco. Existe muy poco de saber la eficacia y la seguridad de un determinado dispositivo. Y les doy el ejemplo, estamos nosotros con un determinado dispositivo que es una engrapadora, que lo que hace es que mejora la sensibilidad en la mano del cirujano en 8 milímetros, y no tenemos ningún tipo de evidencia científica que a nosotros nos avale vendérsela, y vendérsela no estoy hablando de la venta, sino de que sea atractivo
a los que toman las decisiones, ¿sí? Que seguramente no es el que la usa, sino el que va a tomar la decisión por absorberla. Entonces fíjense en que lo que se necesita es datos después de que el dispositivo salga al mercado, porque muchas veces no contamos con datos con vasta cantidad como tienen las drogas. Y otra de las características es que las complicaciones suelen disminuir con el uso a medida que el profesional está entrenado. Por eso acá la clave también es la capacitación de todo el equipo de trabajo. ¿Sí? Si yo quiero hacer una cirugía laparoscópica, que no tengo formación quirúrgica, lo más probable, no me quiero imaginar cuántas vías biliares voy a romper, pero esto empieza desde el principio al fin y a medida que uno va entrenándose, ¿sí? Disminuyen las complicaciones de acuerdo al uso que le hace el usuario. Pero sí hay que tener consideración en cuanto a la vida útil del dispositivo, porque aumentan porque el dispositivo se pone viejo. ¿Sí? Entonces el respirador empieza a ciclar mal, la bomba suena, la pinza no corta como debe cortar. Entonces todo esto hace a la seguridad del usuario final, que es el paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Corro a Saddam un poco del medio. Cuando nosotros utilizamos un dispositivo, tenemos una serie de reglas, ¿sí? que en parte Gabriela también ha ahondado este tema, de saber que el aparato sea el correcto que estamos usando, la ubicación, ¿sí? Obviamente hay dispositivos médicos que están diseñados para colocarse en quirófano o en sala de hemodinamia, no se pueden colocar en una terapia intensiva. Otros que se pueden colocar en cualquier institución, en cualquier parte de la institución. El tiempo correcto, la condición, ¿sí? Por ejemplo, que no se han retirado. El dilema son todos los filtros de vena cava, que todos dicen que pueden ser removibles o que pueden ser permanentes. Entonces nos pasa que tenemos pacientes con filtros de vena cava que son diseñados para ser removidos durante 4 años. ¿Sí? Cuando uno se lo quiera sacar va a estar encarnado directamente. Obviamente el procedimiento correcto y quien lo lleve a cabo sepa cómo hacer ese procedimiento, el sitio anatómico correcto, el paciente para ser usado. ¿Sí? O sea, hay stent para dilataciones aórticas, para aneurismas aórticas abdominales que vienen por medida, y hay determinadas medidas que hay que tomarlas previamente para poder setear en ese paciente. No aplican para todos los pacientes. Y obviamente, como dijimos, quien lo está utilizando esté entrenado de forma correcta, porque si no, como decía mi abuela, es un mono con navaja. ¿Sí? Entonces, ¿qué experiencias empezaron a trazar? Y acá estamos sacando de lado todo el proceso regulatorio nacional, sino estamos hablando de una visión para ver la calidad. Y esto es Kaiser Permanente. Kaiser Permanente es un sistema de salud, es un sistema de salud modelo americano que tiene alrededor de 9 millones de beneficiarios. Es un sistema que está acreditado por Joint Commission, que tiene muchos centros propios y que a su vez está todo el tiempo en esto de innovar procesos en la calidad. Entonces ellos, fíjense, a partir desde el año 2001 y en 3 oportunidades han llevado a cabo un registro institucional de todo tipo de implantes, ya sea ortopédicos, vasculares y cardíacos, que se hicieron en cada uno de sus centros o en cada uno de sus beneficiarios del sistema de salud. Obviamente que fue crítico para esto la participación de los actores involucrados, es decir, de los cirujanos, porque principalmente se basaba en el registro y la revisión de historias clínicas digitales muchas veces y de partes quirúrgicos. Por otro lado, estos champions, estos cirujanos, eran los que proveían el feedback y eran los que iban empoderando al resto del equipo. ¿Sí? En la última publicación, ¿sí? que hizo el relevamiento del año 2011, que fue publicado en el Journal de Calidad y Seguridad del Paciente de Joint Commission, ellos vieron que obviamente los registros proporcionan herramientas para la decisión clínica. A su vez se permite calcular diferentes scores de riesgo
emitir reportes de calidad, resúmenes de datos quirúrgicos, así como reportes para el control de infecciones. Y esto es fundamental porque si una institución quiere ser acreditada debe mantener sus estándares en control de infecciones de acuerdo a lo que fija Young Commission. Y obviamente además permite identificar a los pacientes que tengan problemas técnicos con los dispositivos e identificar los implantes alterados. Y no solo desde el punto de vista desde el impacto económico, sino también del impacto de la no calidad, de tanto el costo para el paciente como para el financiador en ese proceso alterado. La Unión Europea se enfrenta a un proceso, y Gabriela lo mencionó, en cuanto al reprocesamiento de dispositivos médicos. Es muy común, y el reprocesamiento de dispositivos médicos es una serie de pasos que es diferente a la esterilización y que, corregime vos, Gabriela, pero creo que acá en América Latina no se reprocesa por el momento, o de la forma de los 11 pasos completos, me parece. No, en realidad el dispositivo, para que se pueda volver a esterilizar, tiene que estar en condiciones óptimas. Exacto. O sea, tiene que ser perfectamente lavable, o sea que tiene que quedar en perfectas condiciones después del lavado, la desinfección, y tiene que quedar perfecto para poder esterilizarse. La realidad es que el producto debería ser lo más parecido posible Exactamente, a la salida, al original. Si no, no se podría reprocesar. Entonces, esto surge de compañías que se dedican a hacer el reprocesamiento, son industrias que trabajan y que tienen su auge en Europa, quizás sobre todo porque hubo al principio una falta en la regulación, o una regulación no tan estricta como fue al principio en los Estados Unidos, y después la FDA empezó a regular el reprocesamiento de los dispositivos médicos. Y empezaron a ver que, de acuerdo a estas características, a los diferentes pasos, a la decontaminación, a los requerimientos del proceso del personal, del espacio y a la calidad en cómo se llevaba a cabo este reprocesamiento, empezaron a ver por las agencias regulatorias, o sea, los ANMAT o los ANVISA de los diferentes países que conforman la Unión Europea, empezaron a ver que existía a lo largo de los últimos 6-7 años un aumento considerable de los reportes relacionados con los eventos adversos asociados a dispositivos médicos implantables. Entonces, este grupo de autores trató de realizar una revisión sistemática de todos los registros que existían en la Unión Europea, y sobre todo, para no extenderme, yo no lo quise colocar, pero para artroplastías de cadera, para registros de implantes en prótesis de cadera, en todos los países de la Unión Europea existían 45 registros, en todos los países. Muchos de esos eran iniciados dentro del hospital, otros eran iniciados por el profesional y otros eran iniciados por la agencia regulatoria. Ahora, la mayoría de esos registros no tenían ningún carácter punitivo, no tenían no punitivo, sino ningún tipo de compliance. Esto quiere decir que uno se podía adherir o no, o existía, pero no sabíamos para qué lo teníamos. Registrábamos un montón de cosas y no sabíamos por qué las registrábamos. Entonces, llegan a esta conclusión de que no existe un sistema que centralice todos los países, obviamente, y que los datos son limitados y que existe poca calidad en los registros, ¿sí? Y justamente es crucial, ya que el registro funciona como el principal sistema de alerta para identificar y notificar el riesgo que tengan los pacientes para sufrir un evento adverso. Entonces había un montón de datos de que se perdían justamente porque se registraban y quedaban archivados. Entonces acá ustedes vieron y esto lo mostró hoy Maximiliano, por ahora lo que podemos saber es esto, de dónde sale esta rodilla, es una rodilla esta, hasta dónde se implanta, con las diferentes vías alternativas. Y fíjense, si uno lo ve esto, ¿sí? Y si uno lo ve desde la expectativa del auditor de trazabilidad, uno lo ve como algo totalmente estático, sino que es ir sentado en un escritorio e ir marcando sí, no, sí, no. Ahora fíjense, si uno lo ve desde la forma más dinámica,
¿Cuántos procesos dentro de este proceso hay que se pueden llegar a mejorar? Tenemos un proceso, todos nuestros procesos de fabricación y empaquetamiento, nuestros procesos de la cadena de distribución, que acá está Cecilia y que lidia con los usuarios y con los distribuidores, los procesos dentro de quirófano, dentro de los propios distribuidores, ¿sí? Y vamos a enfocarnos en estos porque son los que están habilitados, esto no debería existir. Los procesos para la entrega, de hoy hace un rato había una pregunta de alguien que era un asistente que estaba preguntando si los distribuidores deberían lavar ellos el material. Ustedes fíjense, y los que trabajan en quirófano saben cuando se va a hacer un implante de una prótesis, llega a la caja con 50, 60 piezas muchas veces, y se usa 1, 2, 3, ¿sí? A lo sumo. El resto, ¿quién lo lava? ¿Se lava en la institución? No, porque no se usó en la institución. ¿Quién lo debería lavar? ¿Lo debería lavar el distribuidor? O sea, ¿cómo se está lavando? O sea, fíjense, hay ya de por sí de un tema, hay 3 procesos que se pueden llegar a revisar y mejorar. El famoso sticker, si pego el sticker, no pego el sticker, si es electrónico, es digital, quién lo firma, si lo firma el cirujano, lo firma la jefa de quirófano, si lo firma el director de la institución, ¿sí? Y sobre todo el paciente. Yo quiero saber lo que me colocaron, ¿sí? Si lo que yo me llevo como certificado de implante o lo que queda en la historia clínica, ¿sí? Que acá hay un cartel que dice que la historia clínica es propiedad del paciente, que el paciente la puede pedir, o sea que yo me hago mi artroscopía y quiero ver qué material me han implantado, puedo venir, solicitar una copia y quiero ver si lo que yo llevo adentro, la verdad, es la prótesis que me dicen que me va a durar 15 años o me pusieron otra cosa, ¿sí? Quien paga tiene que saber lo mismo, este paciente lo que le han colocado, ¿sí? Si es lo que el presupuesto se lo han enviado, ¿sí? Si es lo que le cotizaron y es lo que le dijeron que iban a entregar. Entonces, si uno lo ve dinámicamente, cada paso que se siga en este sistema es una puerta abierta para detectar alguna falla, realizar el análisis causal, ver cuál es el conflicto, ¿sí? Diseñar estrategias para que puedan ser evaluar y las diferentes acciones de mejora, ¿sí? Implementar un proceso de mejora, y esto la verdad fue con el fin de mejorar, ¿sí? Qué dispositivos y qué fármacos está accediendo a la población y que se realicen de forma efectiva y segura, y reevaluarlos, porque si no vamos a terminar en un montón de datos que van a quedar aquí, en una web, en una plataforma digital, y que no nos van a servir para nada si no los reevaluamos estos datos, si no los revisamos y si no seguimos esto que no sea primera etapa, sino que ojalá que exista la segunda y la tercera y la cuarta etapa, a pesar de que nos rompamos la cabeza todos los actores, pero sí es para garantizar que los pacientes, los usuarios finales reciban los tratamientos más seguros, más efectivos y con la mejor calidad, bienvenido sea, y todos, desde las industrias, los distribuidores, los usuarios finales, los médicos y las instituciones, deberíamos plegarnos a este tipo de estrategias. Por último, el padre de la calidad lo que nos dice es que no se puede mejorar nada que no se haya controlado, no se puede controlar nada que no se haya medido, no se puede medir nada que no se haya definido, y por último no se puede definir nada que no se haya identificado. Y el proceso de trazabilidad tiende a esto, tiende a identificar en sí qué dispositivo y en qué usuario. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, nos llegó la... Bueno, vamos a... yo creo que lo que escuchamos durante estas exposiciones tienen algunos factores en común, ¿no? El primero es que para que una sociedad decida hacer una jornada sobre un tema es porque tiene que poner en agenda un tema que hasta ahora no se habla mucho y no está sensibilizada la gente, sino este tema a lo mejor de acá a 5 años no va a ser un tema de exposición. Y eso nos lleva a
escuchar otras cosas que tienen que ver una oportunidad de mejora, porque lo que estábamos escuchando recién son oportunidades para poder pensar en repensar los procesos, y la otra cosa que se escucha permanentemente es el tema de la seguridad del paciente como final de todos estos procesos. Creo que teniendo en cuenta esto tenemos que darnos cuenta que también escuchamos mucho el tema de resistencia al cambio y cómo hacemos en esta sensibilización que todos los actores puedan colaborar en todo esto. Esto no es sencillo. Manuel, en una vuelta con un grupo de gente que trabaja en seguridad del paciente, que es una construcción. Esto no, como dijimos cuando abrió el sanatorio, prendimos la luz, prendía, los monitores funcionaban, pero la calidad y la seguridad del paciente estamos en construcción. Un grupo nuestro empezó a filmar algunas cosas para trabajar en seguridad del paciente en quirófano. Y una de las cámaras se la puso alguien en la cabeza y se acostó en la camilla. Y empezó a recorrer y empezó a mirar y empezamos a ver un poco qué ve el paciente en todo esto. Así que bueno, me parece que este mix de regulaciones, como decían antes, para generar transacciones más transparentes, termina todo en estas instituciones de salud públicas, privadas, y en el mejor beneficiario, que es el paciente y la seguridad del paciente. No sé si alguien quería hacer algunas preguntas. Bueno, yo quería hacer un comentario nada más. Hay esto que dice Jorge, que tanto me ha gustado tanto escuchar sobre la comunicación. Hay un postulado de Edward Deming que nosotros solemos no tener en cuenta, pero que es casi como el mandatario, es management commitment. Si falta compromiso de la alta gerencia, no sucede nada de lo que nos hemos planteado. O sea, muchas de las cosas que bien puede exhibir un hospital, como le decía hace un ratito Gabriela, que ha demostrado tener legitimación social dentro de nuestra Argentina, que es el Hospital de Pediatría Juan Garrahan, lo ha hecho porque ha consolidado una dirección que ha tenido una continuidad en su pensamiento, ha logrado unas cosas importantes, y esto solo es posible no cuando hay un único líder predominante que sostiene la idea, sino cuando el liderazgo es un liderazgo compartido por un equipo directivo, y que no importa si estoy yo, estás vos, está él, sabemos que esto va a continuar en ese sentido. Y créanme que no es un tema menor, porque muchas veces vemos preciosos planes estratégicos en empresas importantes, o, como decía esta mañana, leyes preciosas votadas en el Congreso o buenas ideas malograrse en el momento de la implantación. Malograrse porque el que la tiene que poner a funcionar tiene otros intereses o no tiene la capacidad de entender qué importante es comunicarle a una enfermera, que suele ser mi ejemplo particular, y los que han hecho maestrías se deben acordar esto de mí, que siempre digo que las enfermeras, que las mucamas forman parte de la cadena de seguridad del paciente. Si uno le puede explicar a una mucama que además de trapear, de limpiar y cambiar el agua, y de limpiar y cambiar los trapos, en realidad es un elemento fundamental de la cadena de seguridad del paciente, que por esto es igual que un médico en la mirada, o que una enfermera en la mirada general, porque si yo digo tengo ciento y pico de días sin infecciones asociadas a catéter venoso, eso solo es posible porque hay un grupo de médicos, de enfermeras, de kinesiólogos, de terapistas, de gente de esterilización, de mucamas, de camilleros, de gente que hace rutinas esporádicas de la comida, del turno mañana, del turno tarde, del turno noche, y de los franqueros que se comprometieron con una forma de trabajo. Y eso dejó de ser la idea del líder imaginario, sino es una idea de un liderazgo compartido. Todos queremos lograr lo mismo. Y es el compromiso. Un poco me decía, ¿cómo se te ocurre? Cuando hablamos con Ramiro en organizar esta jornada, ¿cómo se nos ocurre hacer con Saddam cosas que todavía no están terminadas? Digo, porque justamente es ahí donde hay que meterse, donde lo nuevo está por venir, y después, ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa al político porque lo hizo mal?
o decidimos que nos vamos a involucrar en esto porque vale la pena involucrarse. Entonces un poco con la ayuda de Ramiro y con la ayuda del Sanatorio Finoquieto, dijimos vamos para adelante con un tema que está abierto y a ver qué podemos hacer, porque después todos se quejan. A mí nadie me preguntó, nosotros somos sociedad científica y los únicos que nos preguntan a nosotros es la justicia. Es decir, a nosotros nos llaman ni en el Ministerio de Salud, no nos llaman MAT, no nos llama la Superintendencia, no nos preguntan opinión nadie. Los únicos que nos preguntan a nosotros son los jueces. Nos mandan un pedido de perito y un auditor nuestro va a parar a un peritaje. Fíjense, el que nos pregunta es la justicia. Todos los demás organismos nadie nos pregunta nada. Somos sociedad científica y dijimos, pucha, igual que los médicos, igual que las enfermeras, igual que los productores, igual que los importadores, deberían decir algo. Algo seguro tienen para decir. Así que bueno, yo devuelvo y avalo lo que ustedes han dicho y agradezco que lo hayan dicho porque de alguna manera dice que hay una sintonía. El año pasado, tomando en cuenta lo tuyo, ¿no? El año pasado, justamente estábamos haciendo uno de los diplomados de seguridad del paciente y había un video que había subido en YouTube que era muy interesante, donde habla de que quizás siempre hay un visionario. Es un loco que habla de algo que nadie se le ocurrió. Y dice, ¿cómo es que se le ocurrió esa idea, no? Y tira la idea y se va, porque generalmente los visionarios tiran la idea y se van a otra idea. Son personas que generalmente eso no son muy estables. Que muchas veces la imagen que uno tiene que recalcar cuando vamos a hablar de un proceso nuevo o de tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas y cuando vemos que tenemos que hacer algo, un cambio radical, hay uno que tira la idea, esto es importante y con esto es posible que lleguemos a otra cosa. Lo más importante es el número 2, el que se engancha con el número. Ese es el que viene detrás del visionario, es el que planta, es el que se sienta, es el que se planta en la tierra y dice, bueno, agarro esta idea y la llevo para adelante. Que muchas veces el número 2 nunca nos enteramos, ¿ven? Pero se agarró una idea que vino un visionario, la agarró y es el que comienza a buscar gente. Es el que dice, sí, yo sigo a este loco porque me parece que es la idea. O sea, muchas veces las ideas innovadoras, lo más importante es encontrar el segundo. Después del segundo es buscar gente que apoye a esa persona. Pero ya al ver que hay uno que lo está siguiendo, quiere decir que hay algo interesante. Yo creo, parece una tontería, pero en todo lo que tiene que ver con dinámica de grupos, es muy importante cuando tenemos que hacer un proceso, quizás de un cambio crítico, buscar esto de, bueno, tiraron la idea, como, ¿quién se quiere poner la camiseta? Y detrás de la camiseta va a venir más gente. Y esto tiene que ver mucho con hablar con el otro y acercarse y ver cuáles son los problemas que tiene y por qué quizás tiene desconfianza, por qué no se quiere acercar. Generalmente uno lo ve mucho con lo que tiene que ver con el idioma corporal, ¿no? Uno lo ve cuando la gente se aleja de algo, bien, acercarnos a esa persona y ver qué es lo que tiene para decir. Generalmente nos va a decir algo interesante. Y así es como se generan los grupos importantes y cómo se generan los cambios, ¿no? Nada, esto en general. Ahora justo con lo que comentó Patricia y con lo tuyo a mí se me viene una anécdota. Hace un tiempo antes de trabajar en la industria estuve en la dirección médica de una obra social y teníamos un hemofílico. Era un hemofílico conocido porque aparte de ser hemofílico pesaba 120 kilos y decidía ir a su trabajo caminando por lo que le sangraban las articulaciones, hacía sangrado en las articulaciones de las rodillas. Una vez tuvo un accidente porque a su vez andaba en moto, hemofílico, tenía una motito, se pegó un palo hablando mal y terminó con una luxación de hombro y con un hematoma. Que el comentario final fue que le tuvieron que pasar factor 7, tuvieron que pasar una cantidad sideral de ampollas que eran alrededor como 5 millones de pesos argentinos en el 2013, 2012, 5 millones, o sea, fíjense, ahora serían quizás un poco más. Entonces, había que presentar en SUR el expediente. Yo había ingresado hacía 3 meses, era reunión, estaba la farmacéutica que hacía trazabilidad, había 2 auditores, estaban los de la Fundación de la Hemofilia, y todos juntando papelitos, mirando que tenga el tiquecito. Entonces, en un momento la farmacéutica dijo algo bastante acertado. ¿Qué pasó antes con este paciente? Porque nos damos cuenta ahora que estamos todos sentados de mal humor juntando esto para saber si vamos a cobrar o no esa plata que tuvimos que invertir. Pero alguien le dijo al paciente que se ponga un casco, que no ande en moto, que baje de peso, ¿sí?
que no camine si está excedido de peso, o cuando sienta dolor en la articulación que deje de caminar, que vaya a natación, que son todas las cosas que debe hacer un hemofílico para justamente evitar esto, ¿sí? Toda la parte de rehabilitación. No, habíamos perdido toda esa oportunidad de prevenir algo hasta que nos llegó y tuvimos que llorar con este primer evento que tuvimos para tratar de evitar que pase un segundo, ¿sí? Sobre todo con el hermano, que también era hemofílico, ¿sí? Entonces fíjense en cómo algo de por sí, de tener que sentarse y juntar troqueles y papelitos, cómo te puede abrir la cabeza y llevarte a tratar hasta de mejorar cómo cuidar un propio paciente. Así que me acordó, se vino la anécdota de ese paciente porque fue muy didáctico en sí. Tenemos tres pacientitos que son chiquititos y también son hemofílicos. Pregunta. A ver, ¿alguno tiene alguna pregunta? Sí, gracias, Gabriela. Quería preguntarte, hablando de los procesos, si en todos los casos en el hospital de ustedes los productos médicos ingresan por farmacia o si también será que los pueden traer los pacientes o los médicos. Bueno, no, los productos médicos en realidad ingresan por el hospital. Lo que pasa es que en el hospital hay distintos centros de pedido, ¿sí? Depende del centro de pedido que lo haya comprado o solicitado, el ingreso es por distintos lugares. Pero en realidad el registro tiene que ser por el hospital. Nosotros todos los dispositivos, en general no recibimos dispositivos de las obras sociales, no por nada en particular, sino que preferimos comprarlos nosotros. En algunos casos, si el dispositivo es exactamente el mismo, que es el que se utiliza siempre, por ejemplo los balones, siempre se usan los botones de gastrostomía, se usan botones que tengan balones. Entonces hay ciertas marcas que en nuestro hospital los cirujanos prefieren no colocarlos porque han visto, hemos visto con ciertos en pacientes pediátricos que son mucho más complicados, hay que tomar en cuenta que nuestros pacientes son pequeños, no entienden que están enfermos y se la pasan saltando. Tenemos muchos de estos hemofílicos que se tiran de la cama y están saltando por las escaleras porque, bueno, justamente son chicos. Entonces, hay ciertos dispositivos que se ajustan más a nuestros pacientes que otros. Y las obras sociales muchas veces compran, aunque sea el mismo precio, algún otro que se ofrece en ese momento, que se les ofrece un mejor descuento, pero nosotros preferimos tener los dispositivos que se manejan dentro de él, o que hemos tenido buenos resultados con los pacientes. Sobre todo lo que tiene que ver con cirugías y demás, todo lo que tiene que ver con pacientes específicos, siempre vamos al usuario a buscar y tenemos que explicar todo, por supuesto, ¿no? Pero si los dispositivos siempre ingresan o por farmacia o por centro quirúrgico, que es otro centro, es un centro de cierta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con prótesis de cadera y demás, no ingresa por farmacia, sino que directamente en centro quirúrgico, que tienen directamente las instrumentadoras el manejo de todo este tipo de cosas, a diferencia de lo nuestro, que vienen directamente los dispositivos que tienen que ver con un uso, ¿sí? Con el single use, o que son productos que no se van a reesterilizar. Y también está esterilización, que compran los productos que después van a ser reesterilizables, ¿sí? Entonces aquello que se va a reesterilizar o todo lo que tiene que ver con ropa quirúrgica es un centro de pedido, todo lo que tiene que ver con prótesis y cosas específicas del centro quirúrgico lo compran las instrumentadoras y son otro centro de pedido y ingresa por ahí. Y nosotros en farmacia todo lo demás, salvo equipamiento como aparatos, que eso lo hace tecnología médica. Medicamentos, estamos teniendo, ahora con todo lo que tiene que ver con trazabilidad, todavía existen algunas obras sociales que le entregan hasta el paciente. Entonces, antes de recibir algo tenemos que ver hasta dónde se trazó. Entonces es un tema, cuando no ingresó en una orden de compra nuestra, tenemos que averiguar cómo es que se trazó ese medicamento. Si el medicamento fue atrasado al paciente, en realidad yo no lo puedo ingresar a mi pool de medicamentos, porque eso fue para ese paciente. Para esos casos nosotros tenemos unas cuentas dentro de nuestro sistema que tienen nombre y apellido. Entonces cuando ingresan esos trazados al paciente, ingresan a estas cuentas que tenemos como si fuera una cuenta corriente estos pacientes. Claro, sí. Entonces lo abrimos con historia la obra clínica. social se traza directamente el nombre del paciente. Claro, así, entonces, por lo menos si en está- obra social lo hacemos así. Pero hay algunas obras sociales que lo entrega la droguería para tal Exactamente. paciente, pero está trazado a nuestro hospital. Exactamente. Entonces en ese caso yo lo puedo cargar de otra forma, si está todo en condiciones lo puedo cargar al pool general y después yo le voy a dar a ese paciente porque se Porque recibe en para ese general son paciente. los mismos pacientes. Claro, exactamente. Son Entonces- tratamientos con los mismos pacientes. Claro, entonces es importante saber hasta dónde llegó la trazabilidad. Entonces muchas veces cuando muchas veces lo puede traer el familiar, nosotros tenemos cuentas especiales que son para ese paciente y tenemos una función aparte que se saca de esas cuentas corrientes, o sea, no del pool general que tenemos, sino de esos pacientes. Entonces directamente llevamos esa serie que sigue en el mismo paciente para no tener estas confusiones. Por eso en medicamentos tenemos que tener este cuidado de ver
hasta dónde está trazado, le preguntamos a la droguería dice, no, lo trazamos a ustedes. Generalmente preferimos que nos lo tracen a nosotros para que no haya ningún inconveniente y porque de esa forma podemos manejar mejor las series, es más claro para el mate, es más fácil, el papá no tiene que estar acarreando medicación. De hecho, para muchos pacientes, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con medicación oncológica que nos trae el banco de drogas, intentamos que tampoco vaya el papá a buscarlo, aunque ya sea del banco de drogas. Tenemos como un servicio de remis que nos trae la medicación del banco de drogas para pacientes porque no tengan que estar yendo de acá para allá con mucha medicación que es riesgosa, porque estamos hablando de citostáticos, hay un derrame, los pacientes no saben qué hacer en ese caso y generalmente cometen errores graves. Son medicamentos caros que y a los pacientes los pueden robar y no hay ley. Entonces estamos intentando en algunos casos de traer la medicación de banco de drogas directamente nosotros y después a partir de ahí sale para los pacientes. No sé si está extensamente. Bueno, ¿alguien quiere hacer otra pregunta? Bueno, pasamos a la próxima. Muchas gracias.